Una de las situaciones que mayor inconformidad genera en los familiares es tener la incertidumbre de cuál es el diagnóstico que tiene su paciente. Es algo a lo que se enfrentan frecuentemente en cualquier sala de urgencias, área de hospital de medicina interna o en general prácticamente en cualquier área del hospital. ¿Cómo se realizan los diagnósticos médicos y por qué a veces es tan tardado poder encontrar un diagnóstico certero para su paciente? Para que esto pueda ser un poco más sencillo de entender, se darán ciertos ejemplos. Hay que conocer que muchos de estos tipos de diagnósticos se pueden realizar de diversas formas. La mayoría de los diagnósticos dependerá de los signos y síntomas que tenga el paciente y que en muchas ocasiones en las salas de urgencias es solamente con lo que se cuenta en ese momento. ¿Qué es un diagnóstico sindromático? Es básicamente esos signos y síntomas que tienen características similares y que uno puede decir: esto parece una infección de vías respiratorias altas, esto parece una neumonía, esto parece una gastroenteritis, parte de un diagnóstico presuntivo y se requieren ciertos estudios de laboratorio y de imagen para poder corroborarlo. Aquí la cosa empieza a complicarse y es, por ejemplo, una persona que llega con ojos llorosos, estornudos, tos. Lo más frecuente es que nosotros lo asociemos a un cuadro de infección de vías respiratorias y más si este ha agregado fiebre en los últimos 2 o 3 días. También la asociación directa de que haya alguien enfermo en la familia pues dará un poco más de argumentos para poder apoyar ese tipo de diagnóstico. Ahora, ese será un diagnóstico presuntivo. Habrá que hacerse estudios de imagen para ver que ese cuadro de vías respiratorias altas pues solamente sea eso, aunque en general ese tipo de cuadros se les dará un tratamiento sintomático y se podrá enviar a casa. Algo muy distinto es que tenga exactamente ese mismo tipo de síntomas: ojos llorosos, tornudos, tos, producción de flema, fiebre, y que a este paciente al momento de revisarlo y ver sus constantes vitales, signos vitales, podemos encontrar que tiene una frecuencia cardíaca elevada, una respiración muy agitada, una saturación baja, y ahí es donde ese mismo cuadro que previamente hubiéramos mandado a su casa se debe de considerar la edad, la exposición y factores de riesgo para que este paciente pudiera tener una neumonía. Es ahí donde empiezan a cambiar ciertas cosas que realizamos durante el proceso diagnóstico. Por lo tanto, ese paciente será ingresado con la sospecha de un cuadro de vías respiratorias bajas. Aquí empieza la parte complicada de este tipo de diagnósticos y es: ¿con qué recursos cuenta mi hospital para poder llegar a ello? Ese sería nuestro diagnóstico sindromático. Para poder llegar a nuestro diagnóstico nosológico, que sería el último paso, debemos pasar también por un diagnóstico topográfico en caso de que el estudio de imagen nos dé ciertas señales de que sea una neumonía del lóbulo superior, medio o inferior. Y cada una de estas localizaciones puede sugerir una causa, una etiología, un agente que esté causando este proceso de neumonía y que en muchas ocasiones, dependiendo los recursos del centro, no podrá llegarse hasta el final. A partir del diagnóstico topográfico y que podemos más o menos inferir cuáles son los agentes causales, habrá que determinar y aislar a este agente probable. Es ahí donde intentamos encontrar la etiología, o sea, la causa por la cual está generando esa neumonía. Muchas de las ocasiones, la mayor parte de estos cuadros serán virales y algunos de estos cuadros pueden contaminarse y o agregarse una infección por bacterias. Aquí la parte se complica porque es donde requerimos o cultivos o pruebas moleculares para diferenciar entre ciertos patógenos que pueden generar la neumonía. Bueno, en muchas ocasiones en centros pequeños a veces solamente se dispone de la radiografía y no se puede contar con una tomografía. Ya ni se diga de tener cultivos, que a veces la saliva es el único fluido que se puede analizar y no se cuenta con hemocultivos, no se puede realizar un lavado broncoalveolar, no se puede realizar una biopsia y obviamente este tipo de cuadros pues serán infecciones de vías respiratorias altas mucho más complicadas para poder llegar a ese punto. Pongamos otro ejemplo: un paciente que llega con alteración de la simetría de la cara, no puede hablar, no entiende, sucedió previamente en unas horas mientras él estaba platicando, perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, lo más probable es que esté cursando con un evento vascular cerebral. Para diferenciar qué tipo de evento vascular cerebral se requiere de una tomografía para poder determinar si esto es un ataque isquémico, un evento hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, entre muchas otras situaciones que pudieran asemejar a un evento vascular cerebral, incluyendo hipoglucemia, entre otro tipo de diagnósticos. Imaginen que llegan a un hospital en donde no se cuenta con tomografía y ese diagnóstico presuntivo no puede resolverse, no puede dársele la causa hasta no contar con ese estudio de imagen. Habrá otro tipo de diagnósticos, como sucede en nefrología, donde cada vez es más complejo encontrar cuál es la causa por la cual está ahí. Y eso es, pongamos el ejemplo de alguien que de repente empieza a hincharse de las piernas, se hace un estudio general de orina y se encuentra que está tirando proteínas, además de tirar sangre, cosas que son anormales en cualquier persona. Entonces se inicia el abordaje de un síndrome de hematuria proteinuria.
No se tiene marcadores inmunológicos, por lo tanto se desconoce si consume o no complemento. Se desconoce si tiene anticuerpos antinucleares. Se desconoce si produce anticuerpos P-ANCA, C-ANCA, entre muchísimas otras posibilidades. Pero bueno, ¿qué es lo que se requiere para dar con todas las de la ley con este diagnóstico? Realizar una biopsia de riñón. Y en muchos centros no se tiene la capacidad de realizar esta biopsia de riñón, que puede ser llevada a cabo por el nefrólogo o a cielo abierto por cirugía general o por el urólogo. Este tipo de diagnóstico requiere no solamente de quien sepa tomar la muestra, requiere de un adecuado procesamiento y que sea vista pronto. Aparte de una vez obtenida la muestra y sea llevada a un lugar en donde se puede interpretar, requiere de ciertas tinciones para que éstas puedan ser vistas de forma adecuada. Por lo tanto, habrá diversas tinciones en las que se pueda utilizar y que la hematoxilina iosina no será suficiente para ver las características del tejido renal. Y peor aún, si se requiere inmunofluorescencia, no todos los centros son capaces de tenerlas. Generar anticuerpos como SB40 para los pacientes trasplantados, ver algún tipo de inmunofluorescencia específica o anticuerpos contra C4D, antiplados R, no pueden determinarse y no puede llegarse al diagnóstico de nefropatía por BK, no puede llegarse al diagnóstico de una nefropatía membranosa si no se tuviera, por ejemplo, plata, tricloramido de masón, PAS y además de la hematoxilina iosina, tener un nefropatólogo que pueda interpretar la muestra, alguien que pueda tomar la biopsia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que en muchas ocasiones el médico, si no tiene todos los elementos para poder establecer un diagnóstico, no puede decir a ciencia cierta si lo que tiene su paciente es lo que sospecha. Por más de que los diagnósticos y los algoritmos vayan guiándonos sobre cuál de estos va a ser el diagnóstico final, tú no puedes llegar a decir a la familia, su paciente tiene una nefropatía por IgA, tiene una nefropatía por PEANCA, tiene una nefropatía lúpica en general. Siempre se debe de complementar este tipo de diagnósticos y en la mayoría de las ocasiones es o no se tienen los recursos o cuando se solicitan este tipo de estudios a veces se llegan a tardar días o semanas incluso para otorgar los resultados y nosotros requerimos intervenir rápido para evitar alguna complicación. Y bueno, viene otra situación, a veces no se conoce exactamente qué se está realizando en el hospital y siempre se tiene también comentarios como es que no le están haciendo nada, solamente la tienen con un suero. Volvamos al ejemplo del evento vascular cerebral. La mayoría de los pacientes que sufren un infarto cerebral, y que de estos puede ser la mayor parte de causa isquémica, o sea, una arteria reduce su calibre de forma espontánea, que puede ser por un trombo, puede ser por una adaptación vascular o alguna vasculitis, entre muchas otras situaciones que pueden generar este tipo de eventos. Una vez generado el daño, la siguiente parte, yo ya no puedo evitar que ese infarto cerebral haya sucedido. Lo que sí puedo evitar es o que genere un segundo evento vascular cerebral o que este evento isquémico se transforme en uno hemorrágico. Y ahí es donde es muy importante tener ciertos estudios para determinar qué es lo que sigue. Y a partir de ahí se debe de vigilar. En las primeras 24 horas es cuando más riesgo se tiene de tener un segundo evento vascular cerebral. Las siguientes 72 horas es cuando puede presentarse un nuevo evento. Y por último, la siguiente semana. Hay otras condiciones que pueden hacer que el paciente deba permanecer en el hospital y esto es un paciente que no puede comer por sí solo, va a requerir una vía y esto puede ser con una sonda nasogástrica o nasoyeyunal idealmente o con una sonda de gastrostomía para poderse alimentar, dar los medicamentos, hidratarlo, entre muchas otras situaciones. Algunos pacientes con infartos cerebrales pueden recuperar este tipo de habilidades durante las siguientes semanas, pero bueno, no podemos esperar a que dure 3 semanas tanto hospitalizado o sin alimentarse. Nosotros debemos asegurarnos la forma de otorgar este tipo de nutrientes antes de que sea dado de alta. Ahora, la prevención secundaria generalmente requiere medicamentos como atorvastatina, aspirina, control de la presión arterial, control de la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen arritmias, determinar si el origen es cardíaco, determinar si existe algún estado procoagulante que lo cause, control de la glucemia, entre muchas otras situaciones y que tienen que ver en muchos. Y durante todos esos días que el paciente permanece hospitalizado, se están buscando determinar cuál es la etiología causante del infarto cerebral y no necesariamente solamente es un suero o son muestras de sangre que se están haciendo de forma aleatoria. Un protocolo se debe de completar para intentar llegar al diagnóstico etiológico y por último al diagnóstico nosológico, un diagnóstico que explica todo lo que ha sucedido con el paciente con una etiología determinada, una topografía que se demuestre en un estudio de imagen, un agente causal en caso de que fuera la causa, por ejemplo un microorganismo, un diagnóstico sindromático y por último la explicación que se debe dar a los pacientes
para que entiendan que este proceso o tiene alto riesgo de recurrencia, fue un evento aislado, existe riesgo de que la familia presente alguno de estos cuadros, y bueno, básicamente todo esto es lo que determina cómo se hace un diagnóstico médico a largo plazo, y por eso no es tan sencillo dar una respuesta rápida.